Muy buenos días, gracias Guido, gracias a todos los presentes, los que están conectados en términos, los que están conectados a nuestra plataforma y a los que me están acompañando en esta sala, gracias por estar con nosotros. El documento que vamos a presentar, que es un policy brief que sigue la línea de los policy brief preparados por CEPAL en situaciones complejas, así como hemos manejado todos los policy brief dedicados a la situación del COVID. Creíamos que ya habíamos terminado, pero empezó una nueva etapa, con un nuevo impacto, con un nuevo proceso, con un nuevo shock a nivel de lo que está pasando en América Latina, y vamos a seguir con esta línea y presentar los impactos de esto y lo que está pasando actualmente a nivel global y cómo se repercute vía de la guerra de Ucrania en toda la región. Quiero agradecer a todos los directores que están conmigo, más que a los directores también, a todo el equipo que está con nosotros. Esto es un trabajo extremadamente colectivo, lo hace la división de la CEPAL, sus funcionarios, desde el que construye un Excel hasta el que decide qué número comentar o no. Y quiero agradecer a Publicaciones, a todos los servicios, a STICS, a Conferencia. La verdad que un gusto poder estar con todos ustedes. Sin más, voy directamente a la presentación y quisiera marcar algunos temas que nos parecen importantes. El primero, cómo enfrentar esta nueva crisis. Si ustedes se dan cuenta inmediatamente del título, que esto es una nueva crisis, quiere decir que nos damos cuenta que a nivel regional ya la región fue afectada por distintos shocks potentes. Y lo que queremos mostrar como primer tema es el impacto de la... Primero queremos ver el panorama mundial. Es muy importante entender lo que está pasando y tener una caracterización de lo que pasa a nivel global. Lo que queremos es que se comprenda la región en el contexto global. Y esta es la primera parte de la presentación. Para ello, nuestro punto más importante es poner en luz y claramente a todos ustedes que la CEPAL no lee esto como un evento, un shock solo único, sino que ve lo que está pasando ahora como un proceso de distintos shocks, secuencia de crisis y como un proceso acumulativo. Quisiera ser bien claro sobre esto y explicar, por ejemplo, que si uno hoy se da cuenta que la inflación es un problema que está sufriendo la región y también gran parte del mundo, la inflación no nace exclusivamente como el efecto de esta guerra, sino que también que nace como un efecto que nace precedentemente. Y si uno observa hoy la ruptura de cadenas de globales de valor, ese evento no es que nace ahora en esta circunstancia, sino que ya nace como un proceso que viene determinado ya desde la crisis del 2008-2009 y que luego esto se pasa a formar y ser parte consistente durante la pandemia. Lo que la CEPAL quiere poner claro en este punto, que leer lo que está pasando hoy es una secuencia de eventos que son acumulativos. Lo que nos está pasando con cadenas de valor, inflación, impacto, crecimiento y pobreza, pobreza, son la suma de estos shocks, no que cada uno golpea distintamente, es por su cuenta independiente, sino que se fueron acumulando. Hoy es difícil, realmente difícil leer lo que impacto de la guerra, sino tener esa historia de lo que pasó antes de la crisis del 2008-2009, incluso cuando grandes políticas de nivel mucho más nacionalistas a nivel global entendían la competición que había entre los países centrales y China y nacieron políticas que querían llevar la producción a nivel nacional, digamos políticas industriales, soberanistas y mucho más potentes. Leer este proceso como una secuencia de eventos nos parece importante, pero leerlo acumulativo nos parece muy importante. Todos los fenómenos, lo que vamos a impactar en inflación, pobreza, acceso, cadena, es un proceso histórico. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Leerlo independientemente sería cometer un error analítico, no permite encontrar las políticas ni las soluciones correctas. Muchos hablan de esto, de destructuración de la globalización. Muchos cambian de la fin de la globalización. Otros hablan de la reconfiguración de la globalización. Lo que sí claramente es que la región tiene que leer lo que está pasando a nivel global como un proceso que desarticula lo que existía precedentemente y que lo propone con variables distintas. Nunca nadie se hubiera imaginado antes que hoy íbamos a crecer relativamente poco, como pasa en las economías más centrales y las más periféricas, con alta inflación. ¿Se acuerdan que el tema de la inflación parecía que era un tema que se debatía como era momentáneo, no existía, no iba a volver nunca? Bueno, hoy volvió, es un tema, es el debate, y por lo tanto, si no leemos lo que está pasando a esta nueva luz, sería cometer errores analíticos y no comprender bien las políticas públicas. Lo que marca claramente en este contexto, todos los organismos, y la CEPAL lo dijo claramente, hay un deterioro generalizado de las expectativas de crecimiento. Se tenían marcadas algunas expectativas de crecimiento a nivel
de las economías más desarrolladas, todos las bajaron, la bajamos nosotros y la tendencia es que todos están bajando y siguen bajando las expectativas de crecimiento. La bajada de las expectativas de crecimiento determina no solo que uno verifica que el crecimiento va, sino que la economía se adapta a un abajo del crecimiento y por lo tanto las expectativas de los agentes, los comportamientos también juegan ese papel. Por lo tanto, el hecho de poner a luz clara y en modo evidente que en general deteriora las expectativas es importante. Es claro que en el caso que tenemos aquí, el caso de Rusia es consistente, pero en cualquiera de las áreas, a nivel mundial, Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido y China, las expectativas son todas a la baja. Y es probable que nosotros tengamos, y lo va a explicar nuestro director, si va a tener la oportunidad con las preguntas de desarrollo económico, explicarlo bien claramente, que ese momento pareciera que es algo que va a seguir permaneciendo y constante hacia fin de año. Tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que se desarma y hay un proceso acumulativo que nos golpea por un lado, por otro, las expectativas de crecimiento van a la baja. Y el otro tema que parece que es que tenemos que tener en cuenta y asuma el contexto es baja las previsiones y acelera la inflación. ¿Quién nos hubiera dicho que este tema hubiera sido uno de los temas más importantes que tenemos a nivel? Y no es un tema que exclusivamente se maneja como el área de América Latina. Si ustedes ven los números que tienen ahí, es en todas las áreas, el debate es, y no es un debate de tratar la inflación, que es un debate exclusivamente latinoamericano. Hay un debate en Europa de cómo tratarla, están, digamos, economistas que razonan que quizás es más importante reducir la demanda, que otros dicen que la causa no es la demanda, sino que es por oferta, por ruptura de cadena, pero seguramente el debate de cómo tratar la inflación es un debate importante que se está poniendo en todas las economías. Por eso, el hecho de entender que este es un proceso que nace desde el 2008-2009 de una excedente cantidad de liquidez a nivel global y una economía real que no aceleraba, una masa monetaria global muy grande y un proceso que en algún modo después de la pandemia hace subir los precios y hoy también incluso las medidas que se tomaron, que eran necesarias tomarlas, si hubiera que tomarlas durante la pandemia, son procesos que explican y hay que ver por qué componente y por qué peso cada uno de ellos la inflación que tiene a nivel regional. Este es un tema importante porque la inflación, y esto queremos ser como CEPAL bien claro, la inflación no es algo que afecta fundamentalmente a la pobreza, y lo vamos a ver en los números que tenemos, es algo que afecta fundamentalmente a la distribución, queremos ser muy claros sobre eso. Es mucho más difícil atacar la inflación cuando uno tiene un ingreso bajo, está en el sector informal, que tratar la inflación cuando uno se mueve en sectores altos con ingresos elevados. La capacidad de manejarlo es completamente distinto y se comporta en modo distinto. Por lo tanto, la inflación es importante, no hay que darse vuelta, hay que tratarla y hay que trabajarla. Y es un debate importantísimo. Quiero poner en esto claro que es distinto tener inflación en economías centrales, la europea y la americana, que tienen bancos centrales potentes, a que tener inflación en nuestras economías, donde nuestros bancos centrales tienen un rol, digamos, no marginal, pero un rol a nivel de la economía global que no tiene el peso que tiene el Banco Central Europeo o la Federal Reserve. Y por lo tanto, cuando hablamos de la medida que tienen que aplicar América Latina y el Caribe, tenemos que estar bien conscientes de estas asimetrías. Y las asimetrías de financiamiento, consideración de financiamiento, que hacen de esto variables extremadamente importantes. El contexto, cerrando, es un proceso acumulativo, no solo acumulativo, tenemos bajo crecimiento y expectativas a la baja e inflación. Y lo que cuando uno entra después de esto y ve la región inmediatamente, uno ve esta figura y hay dos cosas que hay que poner en claro. Por primera vez tenemos dos shocks potentes. Si ustedes ven, tenemos los shocks que nos golpearon durante la crisis del 2008-2009, pero también tenemos el shock que nos golpeó de la pandemia y la baja que tenemos ahora. Y la verdad que en este caso hay que decir, y hay que ponerlo bien, en modo bien evidente, generalmente la región, no digamos que fue culpabilizada en los 80 de haber generado procesos. En este caso, la verdad, que no hemos tenido mucho que ver, que cayeron, que llegaron, que los absorbimos y que estamos haciendo lo mejor para absorberlo. Y este es un punto importante en la historia de América Latina y la región, porque generalmente el dedo subraya y lo pone a la región. Entonces ese punto hay que ponerlo. Uno ve los dos números que tiene a la baja, evidentemente, claramente, son dos shocks que ha sufrido la región muy fuerte. Pero lo que nos preocupa en esto fuertemente es que durante el 2014-2019 se crecía un 0,3 anual, que es poco.
que es poco. La región necesita crecer mucho más, necesita diversificar mucho más, necesita invertir mucho más. Y si esperamos después de la salida que tuvimos, el rebote o la salida que tuvimos al 6,3 después de la pandemia y ahora al 1,8 y la tendencia, las expectativas a la baja, la situación no hace que haya un clima de crecimiento de largo plazo acumulativo que permite investir. Esto no nos ayuda, navega contra la situación que necesitaría poner la región. Y esto nos parece a nosotros un tema de tenerlo claro. La respuesta a la región no es que América Latina reacciona en esto en modo homogéneo e igual. Hay una heterogeneidad muy grande, los países reaccionan en modo muy distinto y las situaciones de cada una de las economías son muy distintas. Y hay que decirlo sinceramente y ponerlo en modo claro. Muchas veces la variable presentamos la CEPAL, ustedes saben que nuestros crecimientos están ponderados por la dimensión de los países y por lo tanto esto afecta a la tasa de crecimiento en un modo consistente. Pero si ustedes ven, obviamente hay reacciones distintas y situaciones completamente distintas. Y ya en estas regiones los eventos que se están sucediendo ahora, como aumento de la energía, petróleo y otros bienes, afectan positivamente unas economías en nosotros. Entonces hay una respuesta heterogénea con una tendencia en algún modo muy fuerte a la baja de las estimaciones y con un proceso que distingue la región en modo consistente. Centroamérica muestra tasas de crecimiento relativamente buenas, hay economías también consistentes de Sudamérica que muestran tasas de crecimiento consistentes, pero la tendencia global es a la baja y la economía más grande de la región lleva la variable media, la ponderada, a llevarla hacia abajo completamente. Por lo tanto, en el global vamos hacia ese mundo de una tendencia a la baja, hay una respuesta heterogénea muy grande y todo esto hay que ver ahora lo que va a pasar porque cada una de estas economías va a responder a la inflación y al crecimiento en modo distinto. Este es un punto importante tenerlo claro. No se puede poner todo del mismo lado y todo con la misma consistencia. Uno de los temas que ya estamos viendo y que nos gusta ponerlo claro es que muchas veces se pone América Latina y la reacción de América Latina, por ejemplo, al comercio internacional, que es uno de los mecanismos, de los caminos que este proceso acumulativo, esta, digamos, de estructuración de la globalización está funcionando a partir del 2008 en adelante y que hoy afecta y afectó durante la pandemia fuertemente el comercio internacional, lo sigue afectando ahora. Lo que hay que tener bien claro en esto, que no afecta igualmente a toda la región. Hay economías exportadoras de hidrocarburos que van a tener términos de intercambio que van a subir brutalmente. Y hay economías que van a estar fuertemente afectadas, y esto hay que ponerlo bien claro y bien notorio, sobre los precios de los términos de intercambio. Y muchas de esas economías están en Centroamérica y Caribe, no todas en Caribe, economías como Guayana, otras que tienen otra particularidad, pero en general esto afecta una parte consistente de las economías a nivel regional con términos de intercambio negativos. Hay que tener en claro esto, que incluso las economías que tienen términos de intercambio que mejoran, el facto de tener términos de intercambio incluso afecta fuertemente la distribución interna de las mismas economías. Eso pasa en muchas economías del Cono Sur, para la producción de agrícolas, otros bienes, eso lo afecta. Entonces, lo que sí, la variación es muy heterogénea, muy distinta. Y uno en esta figura ya se da cuenta lo que sería importante poder tener una integración regional más fuerte, porque en este modelo la integración no solo beneficia a los que tienen baja tasa, bajo mejora de los términos de intercambio, sino que se requiere en esto la necesidad de integrar la región para que los efectos beneficiosos se distribuyan y a su vez las economías que pueden lograr mejorar términos de intercambio puedan diversificar su estructura productiva. Y ese es un punto muy importante. Si ustedes leen eso constantemente nos damos cuenta de esto. El otro tema que nos parece importante, y lo vuelvo a repetir, y que esto afecta, y afecta incluso a las economías exportadoras con recursos naturales, el tema de la inflación. Me voy a parar un poquitito aquí, porque este tema lo vamos a retomar y lo vamos a hacer, a menos a nivel de conferencia, potente. La inflación no nace exclusivamente con la guerra ahora, nace precedentemente, y el impacto que tuvimos durante la pandemia fue uno de los principales. En ese caso se habla de un fuerte shock de oferta, rotura de cadenas globales, restricción de oferta y aumento de precios. Hubo un gran aumento de los transportes marítimos, containers y este tipo de cosas que afectó. Y por otro lado teníamos una economía real que no crecía a nivel global, una expansión de liquidez muy fuerte en los bancos centrales de las economías más desarrolladas. Ese contexto explica, y ustedes ven claro, el partir de la inflación, que tiene una aceleración muy fuerte hoy, pero que seguramente es un proceso de este tipo. Si uno ve esta figura, no nos hubiéramos imaginado que esto volvería a pasar y hubiera sido un tema de debate. Y aquí, y después vemos la propuesta de la CEPAL, hay que tener bien en claro que hay dos modos de enfrentar. Voy a ser muy esquemático en esto. Puede ser que algunos digan, ¿saben qué? Hay que
proponer políticas, y lo queremos ir adelantando, de restricción de demanda, ver qué se puede hacer en la política fiscal, disminuirla, porque esto afecta a precios, nos permite mejorar, restringamos, aumentemos tasas de interés, porque lo están haciendo las economías centrales, y otro tipo de razonamiento que dice, ¿sabe qué? Esta inflación no es de ese tipo, es una inflación distinta, es una inflación que tiene una historia en la importación, en la ruptura de cadenas, tiene una componente importada, no es necesariamente esto. Podemos poner, si quieren, tener estas dos visiones como extremos de un proceso del debate. Lo que sí la CEPAL dice que nosotros tenemos un diagnóstico muy fuerte explicando que la inflación tiene una componente por esta acumulación de procesos que se dio históricamente. Y hay que también comprenderlo. Pero por otro lado entendemos que la eficacia de los instrumentos no es fácil de determinar, que seguramente políticas de contener la demanda serán necesarias. El equilibrar estas dos cosas no es solo un debate de América Latina y el Caribe, es un debate que se está dando en Estados Unidos, se está dando en Europa. Por tanto, es un debate en el que nosotros estamos. Comprenderlo completamente, no sé, obviamente la CEPAL va a ser un mix de política mucho más heterodoxo, mucho más comprensivo, mucho más complementario con otras políticas necesarias. Pero esto es un tema, a nosotros nos gustaría que este tema quedara bien marcado y que nos llevara al debate. Y en este tema, lo otro que sale interesantemente es que la ocupación, la tasa de desocupación aumenta y no aumenta mucho más el producto. Esto tiene dos modos de leerlo. Que aumente el producto más del empleo o de la tasa, que aumente con la reducción de la tasa de desocupación, uno podría leerlo como un tema positivo porque aumenta la productividad. Pero por otra parte, a nosotros, para que nuestra región se desarrolle, nos gustaría ver creciendo el producto y el empleo conjuntamente, que los dos avancen. Porque cuando crecen así, muchas veces, o crece un poquitito más el producto, pero no mucho, es que tengo una economía que se está desarrollando con productividad y con aumento de empleo, que es el verdadero motor del desarrollo. El verdadero motor del desarrollo, lo hemos dicho en todos nuestros análisis estructurales, cuando una economía puede crecer su dinámica de empleo, aumentando simultáneamente la productividad por largos periodos de tiempo. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. Este resultado puede ser que sí, algunas partes de la economía formal aumente la productividad, pero la otra parte de la economía general del país, con un sector informal más grande, esté en baja productividad. Y en el agregado nos da alta, pero la tenemos con alta desocupación. Y estos son los temas estructurales que le preocupa a la CEPAL y que para nosotros hay que tenerlo bien en cuenta. Nos gustaría ver esta curva funcionando en otro modo. Esto no es explicable solo por los shocks externos que tenemos, también es explicable por el déficit de políticas que hemos tenido en lo industrial, en lo tecnológico, en las inversiones y este tipo de políticas que seguramente nos han golpeado. En este tema, el otro tema que golpea fuertemente y sigue siendo aumentar la brecha es el tema del ingreso de las mujeres en un contexto de este tipo del empleo. Esto es un tema, como lo ven claramente, la tasa de participación en su ocupación aumenta levemente, pero sigue aumentando, la brecha no se cierra, parecía que había un momento durante el 17, durante el 2015, que se podía cerrar y otra vez se vuelve a abrir este fenómeno. Y este fenómeno no recuperan las tasas de participación previstas a la crisis y sufren tasas de desempleo más altas que los hombres. La inflación va a afectar a estos sectores mucho más. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y hay que tener bien en cuenta que la inflación golpea a estos sectores más emarginados, más débiles en esta situación, los golpea mucho, mucho más. Y en las familias monoparentales y jefatura femenina los afecta todavía más y más. Entonces, el tema de que la inflación es algo que tiene que ver con la pobreza, con la distribución, es importante, pero también veámoslo, que todo lo que queríamos mejorar antes que pasara todo esto, como era el rol de la mujer en el mercado del trabajo, la mayor participación, los mejores salarios, lo afecta doblemente. Este es un tema que se acumula uno sobre otro. Tengámoslo presente, porque esto sí es una de las condiciones más fuertes que va a salir de este tema. Y aquí creo que venimos con el dato uno de los datos interesantes, que son nuevos. Estos datos de pobreza están estimados teniendo en consideración solo exclusivamente ceteris paribus, todas las otras variables, pero lo que tenemos bien claro es, ponemos inflación y tasa de crecimiento. Nuestro equipo también en este caso de estadística monitorea con desarrollos sociales, monitorean esto constantemente y nos permite a nosotros tener estos datos, no digo día por día, pero seguramente monitorearlo en nuestra estructura de observatorio nos permite monitorearlo. Y solo poniendo, digamos, un poquito más, un 2% a la tasa de inflación que tiene cada país, evidentemente los números van a crecer. Pero miren lo que pasa ahí. Lean el variable de la pobreza del 2018 al 2022. Hubo un momento antes del 2018 que pensamos que esto se estabilizaba y iba mejor. Y ahora ustedes ven
mejoró en algún modo durante el 19-20 y otra vez vuelve a abrirse. O sea, la bajada que tuvo entre el 33,0 y el 32,1, incluso por las políticas que han hecho nuestros países durante la pandemia, funcionó, pero hoy, una vez que los incentivos, las ayudas, los procesos se sacan, otra vez vuelve a tomar ese sendero de crecimiento. Y a nosotros esta función nos preocupa, porque si ustedes trazan una línea entre el 2018 al 2022, es casi una 45 grados, no quiero decir 45 grados, pero seguramente es un tema grave. El tema de la pobreza, si sigue en esa tendencia, nos va a seguir golpeando. Y el del tema pobreza es evidente, ya los números en la pobreza, si no me equivoco, vamos a aumentar de 8 millones de personas, que uno dice, puede ser, pero léanlo así esto solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. Si a esto le sumo que golpea mucho más el tema de las mujeres, que golpea a los sectores informales, que no tengo recursos para mejorar en lo social, se dan cuenta que el impacto de esta situación puede ser todavía mayor. Y esto nos gustaría ponerlo a la luz, porque también de tener políticas de un cierto modo muy restrictivas nos puede golpear muy fuertemente. Y esto es una novedad, que presentamos las variaciones mínimas, son en casi todos los países, pero interesantes las tendencias, cada una depende de la condición. Hay países que los afectan doblemente, lo afecta la inflación porque crece mucho, pero por otro lado es un importador neto de recursos naturales y por otro lado es un importador neto de alimentos. Entonces esto lo afecta como 3 veces, es un proceso acumulativo. Por eso muchas de estas tasas que cambian de país en país hay que tener en consideración y la situación de cada uno. Y la situación de pobreza que partía cada uno de los países. Lo que nos preocupa, que es una situación también heterogénea y que en un contexto de este tipo, y esto hay que hacerlo bien claro, donde probablemente por lo que sucederá el aumento del tipo monetario en Estados Unidos y quizá el aumento del tipo monetario también en Europa, y nuestras bancas van a tener, o han aumentado como lo han hecho, lo explicarán mis colegas más adelante, como han hecho los bancos, esto va a golpear también fuertemente cada uno de los países. O sea, la política monetaria y fiscal de las economías más avanzadas nos golpea casi doblemente. Ese es un punto que tener en cuenta y hay que ponerlo a la luz cada vez que uno de los países va a intervenir en esta situación. Por lo tanto, preocupémonos de este tema y esto no va solo, y es la posición de CEPAL, no va solo con políticas sociales que tenemos que tenerlas, no va solo con políticas productivas más de largo plazo, hay que tener políticas macroeconómicas que nos permitan que esto no se nos vaya de mano, porque si no sería un tema muy grave a toda la estabilidad regional. Y aquí va el otro tema, es solo con los primeros datos que tenemos. ¿A quién afecta más todo esto por quintila de ingreso? Obviamente a los más pobres. Pero solo teniendo en cuenta precio y tasa de crecimiento, porque si a esto le sumamos lo que va a ser restricción de alimentos, acceso a mercado, este tipo de cosas, esto va a ser mucho mayor. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que el proceso distributivo de lo que está pasando, el impacto sobre pobreza, el impacto sobre el estado de nuestras poblaciones, va a ser dramático. Y es una novedad que no lo estamos acostumbrados a tratarlo y no lo estamos blanqueando. Lo que quiere hacer la CEPAL es blanquear esta situación al máximo nivel posible. Así como se preocupan los demás, nos preocupamos nosotros. La diferencia es que los otros tienen instrumentos más potentes y nosotros tenemos menos instrumentos. Y muchas veces estamos cautivos a los instrumentos de los demás. En esto no es que estoy sacando responsabilidades a la región, sino que estoy poniendo claramente que este es un tema que va a ser extremadamente crucial e importante. Y aquí viene el otro tema, la inflación de alimentos. La región sí es una grande productora de alimentos, pero el precio sobre alimentos lo ven que está creciendo mucho más. Y otra vez, si uno desagrega el tema de inflación, no solo el impacto de inflación y moderación del crecimiento nos va a afectar sobre la pobreza, el impacto solo sobre precios, tomando en cuenta los sectores más débiles, le va a afectar 2 veces. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria, para nosotros es un tema fundamental. Y atención, ese tema de la seguridad alimentaria vale en toda la región, porque hay diferencia entre países y países. Cuando uno razona la integración regional, tiene que razonar pensándolo a la luz de estos temas. Así como nos quedamos cortos cuando tuvimos el problema del COVID y nos quedamos cortos cuando no teníamos las vacunas todo y nos quedamos cortos cuando algunos países tenían vacunas y otros no, no nos podemos quedar cortos. Esa es la alarma que quiere lanzar la CEPAL claramente sobre el tema de la seguridad alimentaria. Hay que intervenir a nivel regional y esto lo marca claramente que si no va a afectar a los sectores más débiles. La región parecía que iba a tener condiciones estratégicas y uno va a ver una grande productora agrícola, la que menos produce fertilizante. Ahí hay un reclamo de toda la región.
¿Qué pasó con nuestras políticas industriales y tecnológicas para garantizar un sector estratégico? Hay países, otras regiones a nivel global que hablan de la autonomía estratégica. Bueno, nosotros este tema de fertilizantes tiene que ser un tema de autonomía estratégica. Ahí sí nos quedamos lentos, ahí sí nos quedamos tarde. Hoy se dan cuenta, hacemos los grandes objetivos, pero que produce de menos. Entonces, estos temas hay que leerlo con la urgencia que la política requiere, porque esto nos va a afectar completamente todo lo que es. Y miren, otro tema interesantísimo que nos tiene que poner para el debate de lo regional. Es una región que si separada pierde y unida gana. Unida gana porque uno ve que si todos los países de América Latina, incluso los exportadores de hidrocarburos, tenemos un déficit casi cero. ¿Okay? Y ese es un tema importante. ¿Por qué la región requiere cada día más el tema de la integración regional? En alimentos, en medicina, en hidrocarburos, en política energética. Esto sale evidentemente, ¿no? Que no queramos afrontar esto o que los países jueguen cada uno su partido. Y después es un tema que nos va a encontrar a cada uno sufriendo por sí mismo situaciones que van a ser realmente dolorosas. Y por lo tanto, otra vez más, el tema de los hidrocarburos juega un tema fundamental. Y se dan cuenta que si uno lo va sumando, necesitamos una respuesta regional a este tipo de temas. Y otro tema que tiene que ver con esto, la región produce, exporta, pero no refina. Entonces también la autovisión estratégica. Me pregunto por qué Europa puede tener una visión de autonomía estratégica en lo productivo, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo distributivo, y por qué la región no. ¿Qué nos falta a nosotros para tener ese debate? Es un debate importante que no tiene que ver que no hay que comerciar. Hay que seguir comerciando, las inversiones son importantes, hay que tener acuerdos, pero esa política hay que tenerla, si no la región se va a encontrar golpeada por todas sus variables. ¿Cómo respondemos? Y vamos cerrando. Esto creo que, para que quede claro, por ahora en cuatro temas que nos interesa ponerlo en modo evidente. En la política macroeconómica hay que mantener política monetaria y fiscal de procrecimiento. Así como están preocupadas las demás regiones, tenemos que preocuparnos nosotros. Más aún con las condiciones estructurales y de pobreza y distribución que tenemos. Usar todos los instrumentos disponibles, no es solo único. Entiendo muy bien, lo entendemos muy bien con CEPAL, que si la Fed aumenta la tasa de interés a la otra, nosotros muchas veces nos encontramos como restringidos, llevados a hacerlo. Pero también tenemos que tener la aventura, la posibilidad de usar instrumentos. No es un debate solo regional, lo vuelvo a repetir, es un debate en muchas economías que se está dando. Entonces hay que repensarlo dada nuestra condición. La política fiscal es central para el desarrollo. Sin política fiscal que permita sostener el tema de la pobreza y generar procesos distributivos mejores y generar mayor igualdad, nuestra región va. Incluso políticas fiscales que apunten a poder construir aquella estructura productiva, empleo, que es muy importante para nosotros. Hay que ampliar el espacio fiscal, la región lo tiene que ampliar, fortalecer con ingresos. Y aquí la CEPAL lo tiene bien claro ese tema, que hay que aumentar los ingresos, pero que nosotros también pensamos que hay que aumentar ingresos en este contexto, pero hay que aumentar ingresos también permitiendo aumentar las inversiones y el crecimiento. Y un impuesto a las rentas extraordinarias lo está debatiendo todo el mundo, lo acaba de poner Europa, lo acaba de poner cuando hay sectores que desestabilizan muchísimo sobre la tasa de ganancia, si lo puede decir el expresidente del Banco Central Europeo, no sé por qué no lo podemos decir nosotros. Eso es el tema, si no nos traten, no nos apabullen, pero si lo puede decir un tal Mario Draghi, capaz que lo podemos decir nosotros también Mario Cimoli. Quiero decir, se puede aumentar esto y no por esto nos traten en un cierto modo distinto a los demás. Entonces, esa política para nosotros requiere un contexto de este tipo y hay que repensarlo así. Audacia en eso. Inmediato, y esto son líneas muy concretas, sostener el bienestar de los más pobres. Hay que tener políticas y nuestro director de sociales lo explicará más adelante y el de estadística también, fundamentales. No hay que restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, ni nosotros ni los demás, y hay que pensar, y a la región fuertemente sobre ese tema. Hay que mantener, aumentar subsidios y alimentos, hay que pensarlo cómo, hay que focalizarlos, pero hay que tenerlos aumentar. Hay que tener un acuerdo de contención de algunos precios. Cuando estos precios dan generación a rentas extraordinarias, ver cómo se podría razonar eso. Atención, que esta política no la decimos solo nosotros, la dicen incluso otra parte del mundo y por lo tanto nosotros siempre la hemos dicho y nos gusta ponerlo sobre el terreno y fuertemente. Políticas agrícolas industriales, por favor, cuando todo el mundo está pensando a cómo sostener su sistema productivo. En Europa piensan utilizar las golden share para que no les compren las empresas tecnológicas avanzadas. No entiendo por qué la región no puede tener este tipo de política y pensarlo. Tenemos que tener. El tema de fertilizantes y biofertilizantes sigue siendo una tarea. Janet, nuestra directora de recursos naturales, esto lo tenemos bien claro, lo hemos trabajado con todo y lo llevaremos adelante.
Y el fomento a la producción de fertilizantes nos muestra claramente, pero no es solo fertilizante, hay otras cosas que tenemos que producir. Fertilizante es el ejemplo de hoy, pero pensemos a lo del futuro que nos va a pasar. Seguridad energética, ya lo comenté, mecanismo de estabilización de precios de combustibles, subsidios focalizados y temporales a personas y sectores más vulnerables, mecanismos regionales de diálogo y coordinación, y a mediano plazo avanzar en las fuentes renovables e integración energética. Ustedes se dan cuenta, y aquí quiero hacer un punto, no es que no sabemos en una región que tiene recursos naturales, en una región que tiene recursos naturales consistentes. El tema de la transformación energética no es fácil, porque la región tiene recursos, pero también tiene una situación de pobreza compleja, informalidad elevada, no es fácil modificar, hacer un proceso de transición. Y por lo tanto, los procesos de transición a nivel regional de América Latina y Caribe van pensados con la condición estructural que tiene la región. Y por lo tanto, avanzar en fuentes renovables es importante, y aquí nosotros pensamos que falta el diálogo con las regiones más avanzadas sobre este tema. Para cerrar, América Latina tiene nuevos escenarios geopolíticos, no hay que negar esto. Ustedes se dan cuenta que en estos días y en los días que vendrán hay un debate geopolítico a nivel regional. Cómo nos afectó esta crisis que tenemos hoy, pero que es la suma acumulada de ciertos procesos. Hay que repensar a políticas regionales importantes y hay que anticipar lo que viene en energía, en alimentos, sectores industriales clave, fertilizantes y otros. Hay que pensar a una regionalización de América Latina y Caribe. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿puede América Latina responder cada uno por su cuenta cuando los grandes players globales van a ser regiones de 300, 400 millones de personas con un nivel tecnológico mucho más alto y políticas fuertemente dirigidas al cambio estructural y tecnológico, incluso hacia el futuro de la transición? No, necesitamos una política de este tipo. Y una articulación muy fuerte en la respuesta a la crisis. Hay que trabajar muchísimo todo el tema que tiene que ver con el abastecimiento de energía y recursos naturales. Van a ser uno de los temas fuertes que vamos a poner en primera línea hacia el futuro. Cerrando la presentación, creemos que existe un paquete de políticas que hay que mantenerlo, que la región tiene que llevarlo adelante, que hay que razonar con una mentalidad abierta sobre este contexto nuevo que nos llega a poner. Pero sí hay que repensar que algunas políticas que tenemos que mantener son políticas de carácter regional. La escala no da para que cada jugador juegue por su cuenta. Nada más quería agradecerles, vuelvo a agradecer todo el equipo, estamos dispuestos para las preguntas y el nuevo contexto nos pone un desafío realmente importante. Así que muchísimas gracias por escuchar y estar presentes y procedemos a la pregunta. Vida.